Saludos a todos, a mis apreciables alumnos y alumnas de Química 3. El día de hoy vamos a ver el tema de obtención de metales por el método de oxidación y reducción. Este video lo voy a partir en dos. Primero vamos a ver la teoría y después vamos a ver los ejercicios de aplicación. Por si a ustedes no les ha quedado claro lo que hemos visto de teoría en clase, pueden ver este video o pueden ver la segunda parte del tema ya con los ejercicios que hemos realizado en el salón, pero explicados de una forma más personalizada. Entonces, pues vamos a comenzar la clase del día de hoy. Entonces, el tema de hoy va a ser reacción de óxido-reducción en la obtención de metales. Vamos a ver tres propósitos principalmente. El primer propósito que vamos a ver es relacionar la actividad química de los metales y la estabilidad de sus minerales con los procesos de reducción utilizados para la obtención de un metal. El segundo propósito que vamos a ver es identificar a las reacciones de obtención de metales llamadas reacciones redox y utilizar el lenguaje simbólico para representar los procesos llevados a cabo. Y el último propósito es reconocer una reacción redox por el cambio en los estados de oxidación de las especies participantes e identificar al agente oxidante y al agente reductor y escribir y analizar las ecuaciones químicas de los procesos de obtención de metales. Eso es lo que vamos a ver principalmente. Vamos a empezar con el primer propósito. Para el primer propósito tenemos el título es la relación de la actividad química de los metales y la estabilidad de sus minerales con los procesos de reducción utilizados para la obtención de un metal. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues primero vamos a empezar con definir lo que es el método de reducción de metales. Este término vamos a aclararlo porque no es igual decir vamos a utilizar un método de reducción de metales al tema de óxido-reducción. Son dos cosas totalmente distintas, ya que cuando nosotros estamos hablando de un método para reducir a un metal, estamos hablando de separar a un metal que está formando un compuesto, en menas o minerales y lo queremos separar en un metal libre. Es decir, por ejemplo, en este ejemplo del mineral acantita, como ya vimos en clase, este mineral acantita está en la clase 2 de sulfuros y sulfosales de la clasificación de Strunz. Entonces, este mineral acantita, su compuesto es sulfuro de plata. En este mineral tenemos que está contenido un átomo de azufre y 2 átomos de plata. Y de este mineral queremos reducir a la plata. Es decir, queremos obtener el metal libre de plata, ya sea para hacer monedas, para hacer joyería, etc. Entonces, esa palabra de reducción de metales es obtener el metal que nosotros queremos o que nosotros nos interesa, pues para una actividad económica, básicamente. Y bueno, nada más quiero señalar que como estamos hablando de menas y de minerales, pues ya sabemos que un mineral es un compuesto. Pero una mena, creo que no hemos hablado un poquito de lo que es. Una mena es un mineral del que se puede extraer un metal. ¿Por qué? Porque está contenido en una cantidad suficiente para ser aprovechado. Entonces podríamos decir que tenemos una mena de acantita
O también podríamos decir que tenemos un mineral alcandita. Casi sería pues lo mismo. ¿Mm? Porque tanto del mineral como de la mena vamos a obtener un metal libre. Ahora, ya que definimos lo que es el método de reducción, ahora vamos a ver lo que es la tabla de actividades, que ya lo vimos la clase pasada en el tema de actividad de metales. Entonces, en el tema de actividad de metales vimos varias tablas de actividad de metales, pero esta tabla en especial, que es la tabla 26.2, donde nos muestra los procesos de reducción de algunos metales, ¿se acuerdan que les dije que me interesó mucho esta tabla? ¿Por qué? Porque aquí nos muestra en la parte de arriba lo que es el litio, el potasio, el calcio, el sodio, el magnesio y el aluminio. Representan los elementos más activos de la tabla periódica. El litio, en primer lugar, es el metal más activo de todos. Y se acuerdan que les comenté que me gustaba mucho esta tabla porque nos mostraba los procesos de reducción típicos, o sea, cómo separar ese metal. Nos proponía los procesos para separar esos metales, contenidos en un compuesto, en un mineral. Pero, por ejemplo, para los metales de alta actividad, el proceso de reducción típico es la electrólisis de la sal fundida. Esto quiere decir, la electrólisis de la sal fundida quiere decir que estos elementos de alta actividad van a estar formando sales y que estas sales, cuando están en una solución acuosa, es posible obtener el metal libre por el proceso de electrólisis. En la parte del medio tenemos a los metales de actividad media, como es el manganeso, el zinc, el cromo, el hierro. También aquí faltó el hidrógeno. Para estos metales de actividad media, aquí indica que el proceso de reducción típico es la reacción del óxido con coque o carbón o con monóxido de carbono. Esto quiere decir que estos elementos de actividad media están formando óxidos y que si los ponemos en reacción con carbón o con monóxido de carbono, podemos obtener el metal libre. Cabe señalar que estos elementos de tanto de actividad alta y actividad media necesitan más de un proceso para reducir el metal en su totalidad. Los elementos que están hasta abajo, que es el plomo, el cobre, la plata, el mercurio, el platino y el oro, hay que recordar que están ubicados en la clasificación 1 o elementos nativos en la clasificación de Strong's. Estos elementos se encuentran libres en la naturaleza, o bien si están formando un compuesto, los vamos a obtener con facilidad por el proceso de tostado de la mena de óxido o sulfuro. Esto quiere decir que estos metales que son menos activos van a formar tanto óxidos como sulfuros. Puede ser óxido de plomo, óxido de cobre, óxido de mercurio, o también puede ser que formen sulfuro de plomo, sulfuro de plata, sulfuro de platino, sulfuro de cobre, etc. Y bueno, aquí del lado izquierdo vamos a tener en claro que para los metales de alta actividad, los metales más activos suelen tener los enlaces más fuertes. Ya les he comentado que para obtener un metal que tiene una alta actividad tenemos que tener en cuenta que tienen unos enlaces, cuando forman un compuesto, los enlaces que forman son muy fuertes. Y son muy fuertes porque sus enlaces son muy estables
y son difíciles de romper. Y si nosotros queremos romper ese enlace de los elementos que tienen actividad alta, vamos a requerir mucha energía para separar los metales de un mineral. Y por lo tanto, el proceso de reducción, de obtención de ese metal libre, va a ser muy costoso. Entonces, pues ya, déjenme cambiar de... Entonces, ya vimos el primer objetivo, que es comprender la relación de la actividad química de los metales y la estabilidad de sus minerales. La estabilidad pues va a depender si es un metal de alta, de media o de baja actividad, con los procesos de reducción utilizados para la obtención de un metal. Entonces, aquí ya vimos los procesos utilizados para la obtención del metal. Espero que ya les haya quedado un poquito más claro todo este título que está muy grande, con el objetivo que teníamos, bueno, que ya discutimos. Espero que ya les haya quedado un poquito más claro. Ahora sí, ahora vamos a entrar a lo que son las reacciones redox. Una reacción redox también se puede llamar como una reacción de óxido-reducción. En estas reacciones de óxido-reducción va a haber un intercambio de electrones, y este intercambio de electrones va a producir un cambio en el número de oxidación de los elementos. Ahorita vamos a discutir un poquito más lo que es el número de oxidación de los elementos. Y vamos a tener, o se va a producir una oxidación cuando el átomo va a perder electrones. Y se va a producir una reducción cuando el átomo gana electrones. En el caso de esta imagen, aquí vemos claramente cómo es que este átomo pierde un electrón en su última capa de valencia. Y cabe señalar que vimos en la tabla periódica que los elementos que tienden a perder electrones de su última capa de valencia van a ser principalmente los metales. Es decir, ya vimos en el tema de propiedades periódicas, ustedes recordarán que en la parte de la izquierda, donde tenemos a la familia 1, a la familia 2, que son los metales alcalinos y alcalinotérreos, y también en la parte media, que son los metales de transición, todos estos metales van a tender a donar electrones. ¿Por qué? Porque van a tener un carácter metálico mayor que en la parte derecha de la tabla periódica. Entonces, pues los metales tienden a donar electrones. Esa es su cualidad. También, ahí está. Entonces podemos con esto decir que los metales van a tender a oxidarse porque van a donar electrones. Eso es lo que estamos llegando a esta conclusión. Y bueno, en cuanto a la reducción, que quiere decir cuando un átomo gana un electrón, tenemos en la tabla periódica a los elementos que están en la parte derecha, exceptuando los gases nobles. Como ya tienen su última capa de valencia totalmente con 8 electrones en última capa de valencia, pues ya está llena la última capa de valencia. Entonces ya son estables, ya no reaccionan. Pero lo que es los no metales como el carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, selenio y la familia de los halógenos, la familia 7A, recuerden que en el tema de propiedades periódicas van a tender a ganar electrones.
No van a donar electrones, van a ganar. ¿Por qué? Porque la electronegatividad en la tabla periódica va a aumentar de izquierda a derecha. Entonces, los no metales van a tender a ganar electrones. Y por lo tanto, van a sufrir reducción. Eso es lo que quiere decir. Bueno, aquí está la tabla periódica. Ahora sí vamos a entrar con lo que es un número de oxidación. El número de oxidación es un número entero. No va a ser un número fraccionario, no va a ser un número decimal, va a ser un número entero que está representado en una recta numérica que va desde los números negativos, pasando por el 0 y siguiendo hacia los números positivos. Este número de oxidación representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. Aquí escucha, solamente el número de oxidación se toma en cuenta cuando se forma o cuando un elemento forma un compuesto, no cuando está solo. Cuando un elemento, por ejemplo el sodio, está formando cloruro de sodio, ya puedes tomar en cuenta el número de oxidación tanto del sodio como del cloro. Si están solos, su número de oxidación es 0, pero ahorita lo vamos a ver. Solamente cuando están formando compuestos ya podemos recorrernos en la tabla, en la recta numérica, que a continuación se muestra. Fíjate que el número el sentido de la oxidación en esta recta numérica va de izquierda a derecha. Si, por ejemplo, tenemos cobre 0 a cobre 2, nos estaríamos recorriendo de 0 y 2 lugares, de 0 a 1 y 1 a 2. Entonces serían 2 lugarcitos. Quiere decir que el cobre está perdiendo 2 electrones, porque nos estamos yendo hacia la derecha y hacia la derecha se representa a la oxidación, al proceso de oxidación. Y por ejemplo, si tú tuvieras hierro 3 a hierro 0, por ejemplo, nos estaríamos dirigiendo hacia la izquierda. Y sería de 3 a 0, sería un lugar, 2 lugares, 3 lugares. Entonces, eso quiere decir que si hay una reacción, una semireacción de hierro 3 a hierro 0, quiere decir que el hierro está ganando 3 electrones, porque nos estamos dirigiendo hacia la izquierda y nos estamos recorriendo 3 lugares. Eso es lo que quiere decir. Entonces hay que ponernos bien listos de dónde a dónde está cambiando el número de oxidación para saber si es una oxidación, si te estás yendo hacia la derecha en la tabla, en la recta numérica, o si te estás yendo hacia la izquierda, estaríamos hablando de una reducción. Y bueno, aquí cuando hay un compuesto, ya podemos tomar en cuenta los números de oxidación de los elementos que están implicados en el compuesto. Y para eso existe esta hermosa tabla periódica que tiene los números de oxidación de todos los elementos, bueno, excepto la familia de los gases nobles, pero tiene el número de oxidación de todos los elementos de la tabla periódica. Entonces, para todos aquí vemos, para todos los metales su número de oxidación es positivo y para los no metales su número de oxidación es negativo. Cabe señalar que algunos de los elementos tienen tanto signo positivo como negativo. Y también cabe señalar que aquí el hidrógeno tendría que tener más menos 1. Y ahorita vamos a ver por qué.
Ahora vamos a repasar brevemente, solamente brevemente, las reglas que ustedes ya conocen las reglas para considerarse en un número de oxidación. Para este tema de óxido-reducción, nada más saqué 4 reglas. La primera regla es que el número de oxidación de un elemento sin combinar o en estado libre es 0. Por ejemplo, si nosotros tenemos plata nada más, cobre solo, oro solo, hierro solo, y también incluyendo a las moléculas diatómicas, que sería oxígeno, que sería O2, nitrógeno N2, la familia de los halógenos, que sería cloro, Cl2, bromo, Br2, o sea, todas las moléculas diatómicas, que recuerden que son 7. En la tabla periódica van a existir 7 gemelitos, nada más, que es el nitrógeno, oxígeno, cloro, bromo, yodo y flúor. Entonces nada más son 7 moléculas diatómicas. Son elementos que nunca se van a escribir solos, siempre tienen que tener un subíndice 2 que representa a una molécula pues que está formado por dos átomos del mismo elemento. Espero que no se te olvide. Y bueno, a pesar de que son moléculas diatómicas, como no están formando un compuesto con otro elemento, entonces su número de oxidación va a ser 0. Y si un metal está solo, que en este caso estaríamos tomando, cuando un elemento está libre, solo, estaríamos pensando que son los elementos nativos de la clase 1 de la clasificación de Strunz. Entonces estaríamos pensando que, por ejemplo, en este caso aquí tenemos la plata, el cobre, el oro, el hierro, puede ser el mercurio, que pues son elementos que están libres en la naturaleza. Entonces, si están libres en la naturaleza, su número de oxidación es 0. Mientras no estén formando compuestos, están libres. Vamos con la regla número 2. En compuesto formado por varios tipos de átomos, la sumatoria de los números de oxidación siempre será 0. Tal vez tú ya recuerdes un ejemplo o ya hiciste ejemplos en química 1 o 2 sobre los números de oxidación. Aquí tenemos al sulfato de sodio. En donde tenemos, pues ya son 3 elementos que están formando un compuesto. Ahí ya podríamos tomar en cuenta los números de oxidación de cada uno de los elementos utilizando la tabla periódica de los números de oxidación. Con la tabla periódica con los números de oxidación de todos los elementos. Por ejemplo, recuerda que siempre los números de oxidación vas a empezar de derecha a izquierda. Entonces aquí tenemos al oxígeno, que aquí vemos que se tienen 4 átomos de oxígeno y que el número de oxidación del oxígeno es -2. Entonces tú vas a multiplicar el número de átomos de oxígeno por el número de oxidación pues, del oxígeno, que es -2. Entonces 4 por -2 vas a tener -8. Y ya después nos vamos, bueno, de izquierda a derecha, pero disculpen, yo creo que es de los elementos de los extremos y terminamos con el del medio. Y te voy a decir por qué. Porque ya teniendo al oxígeno, que es -8, vamos a seguir con el sodio, que es el elemento que está en el extremo izquierdo. Aquí tenemos 2 átomos de sodio y tenemos que su número de oxidación es +1. Aquí está el sodio, que es de la familia de la familia 1A. Y aquí tenemos +1.
Aquí vamos a multiplicar 2 por 1, 2. Entonces, aquí haría falta un número que nos conviene, que nos podría convenir para que el sodio y los números de oxidación del sodio más el número de oxidación del azufre restados con el número de oxidación del oxígeno nos diera 0. Entonces, el número de oxidación que nos conviene para el azufre sería 6, porque 6 más 2 del sodio nos daría 8, menos 8 pues nos da 0. Y bueno, vamos a ver el azufre si tiene un número de oxidación más 6. ¿Sí? Tiene más menos 2, 4 y 6. Entonces podríamos sin ningún problema tomar el número de oxidación del azufre más 6. Aquí está. Entonces pues la suma sí nos daría 0. Entonces tendríamos que tomar los números, tenemos que empezar por el lado derecho, después, bueno, en este caso que son 3 elementos distintos. Si fuera un óxido, pues ya primero sería el elemento de derecho y luego el izquierdo. Pero cuando son 3 elementos, pues comenzaríamos por los extremos y ya después en medio para ver cuál nos conviene. Entonces, vamos con la regla número 3. Este nos indica el número de oxidación del hidrógeno. Aquí es muy importante tomar en cuenta que el hidrógeno puede actuar como un metal y como un no metal, pero dependiendo en la posición que se encuentre. Entonces, si nosotros... de hecho, recuerden que este tema lo vimos en las reacciones de desplazamiento simple. Cuando el hidrógeno se encuentra del lado izquierdo de un compuesto, actúa como un metal. ¿Se acuerdan? Y solamente un metal puede desplazar otro metal. Entonces, si el hidrógeno está ubicado, por ejemplo, aquí en el ácido clorhídrico, si para el ácido clorhídrico el hidrógeno está ubicado hacia la izquierda, entonces si se ubica del lado izquierdo está actuando como un metal o como un catión. Por lo tanto, si está actuando como un metal, su número de oxidación va a ser positivo. Ya sabemos que el número de oxidación del hidrógeno es más menos 1, pero cuando actúa como metal, su número de oxidación sería positivo, como el resto de todos los metales, que es positivo, sería más 1. Y el cloro, como está ubicado del lado derecho del compuesto, actúa como un no metal o como un anión. Entonces el número de oxidación del cloro se toma negativo, o sea, menos 1. Vamos a ver cuáles son los números de oxidación del cloro. El cloro puede ser más o menos 1. En este caso, como el cloro está hacia la derecha del compuesto, está actuando como un anión, como un no metal. Entonces tomaríamos el número de oxidación pues negativo, que sería menos 1. Y bueno, pues tomando en cuenta los números de oxidación, más 1 sumado con menos 1 pues nos daría 0. Y en el caso de que el hidrógeno en un compuesto se encuentre del lado derecho, por ejemplo en este caso, en el segundo ejemplo, que es hidruro de sodio, el hidrógeno está actuando como un no metal, porque está del lado derecho y estaría actuando como un anión. Entonces tomaríamos su número de oxidación como menos 1. En el caso del sodio, pues está actuando como un metal. Y el sodio, como está ubicado en la familia 1A, entonces su número de oxidación sería más 1. Y ya sumando el número de oxidación del sodio más 1
con el número de hidrógeno -1, pues nos da 0. Entonces hay que tomar en cuenta en qué posición está el hidrógeno. Si en la izquierda, que es un metal, sería +1. Y si está a la derecha, sería uno metal, sería su número de oxidación -1. Y en la última regla para considerar en las reglas de número de oxidación, el número de oxidación del oxígeno va a ser -2. Ejemplo, óxido de calcio. El número de oxidación del calcio, como está hacia la izquierda, actúa como un metal o un catión. Su número de oxidación va a ser +2. Y el oxígeno, como está hacia la derecha, está actuando como un no metal o un anión. Y su número de oxidación es de -2. Miren, aquí dice que en la tabla periódica que el oxígeno puede tener el número de oxidación de -1 y -2. Entonces, en este caso nos conviene utilizar el -2 para que al sumarse con el número de oxidación del calcio, pues nos dé 0. Ahora vamos a ver un ejemplo que vimos en clase, que fue la oxidación de un clavo de hierro. Entonces, en este ejemplo, vimos que cuando tenemos un clavo recién nuevecito, pues el clavo está, bueno, en este caso, en este ejemplo, es de hierro. Entonces, como está nuevecito, sería un metal libre, que sería hierro 0, pero si tú lo dejas a la intemperie, donde le dé pues el aire contiene oxígeno. Entonces, pues va a ocurrir una reacción lenta, va a ser lenta, pero ya cuando el hierro se pone en contacto con el oxígeno va a ocurrir una reacción. ¿Qué sería la formación de óxido de hierro 2? Bueno, aquí vamos a tomar en cuenta la reacción que vamos a tener. Aquí el hierro va a reaccionar con el oxígeno y vamos a tener óxido de hierro 2. Déjenme ver cuál es el número de oxidación que tiene el hierro. El hierro tiene +2 y +3, pero como se va a combinar con el oxígeno, como el número de oxidación del oxígeno es -2, entonces nos conviene tomar el número de oxidación del hierro como +2 para que al sumarse pues nos dé 0. Entonces por eso se llama óxido de hierro 2 en la nomenclatura Stock. Recuerden que es nomenclatura Stock. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que esta reacción la tenemos que balancear. Ustedes en su actividad que van a realizar, las reacciones no están balanceadas. Entonces hay que tomar en cuenta que tenemos que tener la misma cantidad de hierro en los reactivos. En este caso son 2 átomos de hierro en los reactivos. Y pues es igual a 2 átomos de hierro en los productos. Y el oxígeno pues siempre se escribe O2 porque es una molécula diatómica, es una de las 7 moléculas diatómicas de la tabla periódica. Entonces pues aquí seguramente estos coeficientes, que se le llaman esos números grandotes, que no son subíndices, se les llaman coeficientes, seguramente los tenemos que poner. Y aquí nos indica que tenemos 2 átomos de oxígeno tanto en los reactivos como en los productos. Entonces no se les olvide, por favor. Y bueno, aquí ya estamos viendo gráficamente cómo es que pues va a cambiar el hierro de estar libre a cuando ya forma un compuesto, pues ya va a pasar a ser hierro 2. Y también el oxígeno va a pasar de estar libre en la naturaleza. Ya cuando ya esté formando el óxido de hierro, pues ya va a ser el oxígeno pues -2. Cabe señalar que
También se puede llamar hierro 0 o hierro 2 más, pero yo siempre nombro más 2. Una disculpa, a lo mejor no estoy nombrando como debe de ser, pero yo me acomodo más con diciendo primero el signo y después el número. Aquí ya vamos a ver un poco lo que sucede en ese clavo. Si hay una oxidación o una reducción. Pongan atención, por favor. En este caso, vamos a escribir las semirreacciones. Una semirreacción es ver lo que pasa con cada uno de los elementos en forma especial en cuanto si ganan o pierden electrones. Entonces, es un tratamiento especial en la reacción. Fíjense muy bien. En este caso, aquí vamos a escribir la primera semirreacción, que es del hierro 0, va a pasar a hierro 2. Aquí en la parte de arribita, hierro 0 a hierro 2. Entonces, si pasamos de hierro 0 a hierro 2, en la recta numérica nos estamos yendo 2 lugares hacia la derecha y va a ocurrir una oxidación o una pérdida de electrones. ¿Cuántos electrones se van a perder? 2 electrones. De 0 a 2 hay 2 lugares, entonces estarían perdiendo 2 electrones. Entonces, aquí abajo pondremos hierro 0 se oxida a hierro 2. Es lo que está ocurriendo. Y aquí estoy poniendo una flecha hacia la derecha porque nos estamos yendo hacia la derecha. Y estoy indicando cuántos electrones se están perdiendo. Pues son 2 electrones. Ahora vamos con el oxígeno. La semirreacción del oxígeno, vamos a tener oxígeno 0 que va a cambiar a oxígeno menos 2. Fíjense que aquí me hizo falta un 2 abajo, porque el oxígeno siempre... no es cierto, perdón. No es cierto. Porque el oxígeno cuando está libre es una molécula diatómica. Pero ya cuando está formando un compuesto, ya deja de ser diatómica. Ya estaría formando un compuesto en forma. Entonces está bien escrito, pensé que estaba mal escrito, pero no. Aquí el oxígeno 0 y se tiene que escribir abajo un 2 porque es una molécula diatómica que está libre en la naturaleza. Pero bueno, aquí el oxígeno 0 va a cambiar a oxígeno menos 2. Entonces nos estaríamos yendo de 0 a menos 2, nos estaríamos recorriendo 2 lugares hacia la izquierda. Y hacia la izquierda ocurre el proceso de reducción, que es la ganancia de electrones. Entonces estaríamos ganando 2 electrones. Entonces aquí por eso se pone oxígeno 0. Se reduce a oxígeno menos 2 porque estamos hacia la izquierda. Y aquí también se pone 2 electrones, pero hay una flechita que está hacia la izquierda porque nos estamos yendo hacia la izquierda. Entonces, 2 electrones son los que estaría ganando el oxígeno 0 para convertirse a oxígeno menos 2. Esas son las semirreacciones. Y abajo ya tenemos la reacción general, que sería hierro 0 que se oxida a hierro más 2. Esta ya es la reacción general. Más oxígeno 0, que con su molécula diatómica, que va a pasar a oxígeno menos 2. Entonces aquí ya para el hierro estamos diciendo que se va a oxidar a hierro más 2
y el oxígeno 0 se va a reducir a oxígeno menos 2. O sea, ya estamos diciendo todo completo. Aquí hay algo que se llama agente reductor y agente oxidante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir, por ejemplo, para el hierro, si el hierro si hierro 0 se oxida a hierro más 2, esto quiere decir que el hierro está perdiendo 2 electrones. Está perdiendo 2 electrones. Pero alguien los va a ganar. ¿Quién los va a ganar? El hierro más 2. Por eso es que pasó a ser hierro más 2, porque los ganó. Entonces, si el hierro está perdiendo electrones, va a hacer que alguien más los gane. Entonces, si tú estás hablando de ganancia, estás hablando de reducción. Entonces, el hierro estaría actuando como un agente reductor, haciendo que alguien más gane electrones. En el caso del oxígeno, el oxígeno va a pasar de 0 a menos 2. Va a haber una reducción, pero bueno, esto quiere decir que el oxígeno está ganando 2 electrones, pero va a hacer que alguien más los pierda. Entonces, el oxígeno, cuando pasa de 0 a menos 2, el oxígeno estaría ganando 2 electrones. O sea, si tú te vas de 0 a menos 2, se está ocasionando una ganancia de electrones, pero alguien nos está perdiendo. ¿Y qué nos está perdiendo? Nos estaría perdiendo el oxígeno menos 2. Entonces, si estás hablando de una pérdida, estás hablando del proceso de oxidación. Entonces, el oxígeno sería un agente oxidante. De hecho, en clase se acuerdan que hablamos de como una analogía cuando cuando vamos al mercado y hay una señora vendiendo sus globos. No sé si se acuerdan que hablamos de esa analogía. Cuando vamos al mercado, un tianguis, siempre hay gente vendiendo globos. Pero a veces, y bueno, yo me puse a pensar que ha de haber veces, ocasiones que las personas no vendan nada de globos. Entonces, me estaba poniendo a pensar que ha de ser muy feo pues vender tus cosas y que no te compren. Entonces, si nadie te compra, tú llegas a tu casa y no tienes que darle de gasto a tu familia ni a tus hijos y te piden de comer o te piden unos tenis o algo así y no tienes que ofrecer porque no vendiste. Entonces, yo pienso que si nosotros vamos al mercado y si tenemos la posibilidad de comprar por ahí un globito que no cueste tan caro, tampoco hay que regatear, ¿eh? Ustedes nunca regaten a la gente humilde porque de por sí no gana tanto dinero y todavía regateando, pues es incorrecto eso. Entonces ustedes, pues pregunten los globos más baratos que tengan y a lo mejor no nos hace falta un globo en nuestra casa. Por ejemplo, yo pues yo no tengo a quien darle un globo porque pues no tengo hijos ni nada de eso, pero si yo comprara un globo, yo estaría gastando una cierta cantidad de dinero, por ejemplo 15 pesos. Yo estoy perdiendo 15 pesos, pero estaría haciendo que alguien gane 15 pesos y a lo mejor le alcanza para, a ver, un kilo de tortillas está más caro. Bueno, o para completar un kilo de tortillas, ¿no? Ya no digamos que te alcanza para un kilo de tortillas, pero para completar sí, ¿están de acuerdo? Entonces, yo estaría perdiendo 15 pesos, pero estaría haciendo que alguien más gane y a lo mejor esa cantidad es significativa para alguien más. Entonces, si yo estoy perdiendo 15 pesos,
yo estaría sufriendo una oxidación. Estoy perdiendo 15 electrones. Pero estoy haciendo que alguien más gane 15 pesos, que le pueden hacer falta en su economía. Entonces, si yo estoy haciendo que alguien más gane dinero en su casa, yo estaría actuando como una agente reductora, porque estoy haciendo que alguien más gane pues dinerito, o en este caso electrones. Esa es la misma idea con el hierro. Cuando pasa de hierro de hierro 0 a hierro 2, estoy pues perdiendo 12 electrones, pero estoy haciendo que alguien más los gane. Entonces el hierro sí se está oxidando, pero está actuando a la vez como un agente reductor. Ajá. Esa sería la analogía de la señora del globo. Yo estoy perdiendo 15 pesos, sí, pero estoy haciendo que alguien más gane dinero. Entonces yo soy una agente reductora. ¿Mm? En el caso del oxígeno, el oxígeno está pasando de 0 a oxígeno 0 a oxígeno menos 2. Está sufriendo una reducción, está ganando 12 electrones, pero está haciendo que alguien más los pierda. Entonces estaría actuando como un agente oxidante. Bueno, espero que vayan entendiendo en esta analogía. Que no se quiere cambiar mi diapositiva. Ahí está. Bueno, de todo lo que vimos, aquí hay una tabla que es una tabla general, en la cual podemos contener todo lo que hicimos y ya tenemos todo bien ordenado. Aquí tenemos al hierro y al oxígeno que fue de nuestro clavo. Entonces en nuestro clavo nosotros tenemos, bueno, podemos concluir que pasó el número de oxidación de 0 a más 2. Cantidad de electrones que pierdo que gana, pues como nos fuimos de 0 a 2, estaríamos perdiendo 2 electrones. ¿Qué proceso ocurre? Pues una oxidación. ¿Qué tipo de agente es el hierro? Bueno, pues si se está sufriendo una oxidación, el tipo de agente es reductor, porque el hierro está haciendo que alguien más gane electrones, entonces sería un agente reductor. En el caso del oxígeno, el clavo pasó de número de oxidación de 0 a menos 2. Estaríamos aquí de 0 a menos 2, estaríamos ganando 12 electrones. Esto ocurre en una reducción, pero si el oxígeno está ganando electrones, alguien más los está perdiendo. Entonces el oxígeno estaría actuando como un agente oxidante. Por último, vamos a analizar las semireacciones. Aquí las semireacciones, lo importante de este último ejercicio visual es que si te fijas, aparte de escribir, por ejemplo, para el hierro, aparte de escribir hierro 0 que pasa a hierro más 2, estamos sumando los números de electrones que está perdiendo. Y para el oxígeno, aquí escribimos que del oxígeno molecular con número de oxidación 0 pasa a oxígeno menos 2, pero se están ganando 2 electrones. Pero tú me dirás, maestra, o sea, ¿cómo que está sumando 2 electrones para el hierro del lado derecho y está sumando 2 electrones para el oxígeno del lado izquierdo? Bueno, lo que pasa es que en las semireacciones tienes tú que poner el número de electrones que se ganan o se pierden. Entonces, cuando tú te recorres hacia la derecha, en este caso el hierro que pasamos de 0 a 2, va a haber una oxidación o una pérdida de electrones. Entonces, si tú te estás yendo hacia la derecha, vas a escribir hacia la derecha el número de electrones que perdiste, que fueron 2. Y no vas a poner el signo negativo, o sea, menos 2, no. Siempre se suman electrones, pero dependiendo, si tú sumas los electrones del lado izquierdo,
es que está ocurriendo una reducción. Y si tú sumas los electrones del lado derecho, es que está ocurriendo una oxidación. Esa es la clave. O sea, la clave no es el signo. La clave es el lugar donde tú estás poniendo los electrones que se ganan o se pierden. En este caso, el hierro está perdiendo 2 electrones. Entonces tú vas a sumar esos 2 electrones del lado derecho, que es el sentido donde ocurre la oxidación. ¿De acuerdo? Y el oxígeno, pasamos de 0 a -2. Nos estaríamos recorriendo 2 lugares hacia la izquierda, donde ocurre una ganancia de electrones. Entonces, esos electrones que se están ganando los vas a sumar del lado izquierdo, porque del lado izquierdo ocurre la reducción. Entonces, tú, si no tuvieras la recta numérica, si no la tuvieras y tú ves que de el hierro 0 pasa a hierro +2, y si se está sumando 2 electrones del lado derecho, y tú en tu mente del lado derecho es una oxidación, está perdiendo 2 electrones. Y sí coincide porque de 0 a 2 está en la recta numérica de 0 a 2. Te está recorriendo 2 lugares hacia la derecha. Entonces sí está correcta la posición de esos 2 electrones que se pierden. Y si tú estás viendo el oxígeno, que de 0 pasa de oxígeno molecular con su número de oxidación 0 pasa a 0 - 2, y tú ves ese 2 hacia la izquierda, dices, del lado izquierdo se da la reducción. Eso quiere decir que el oxígeno 0 está ganando 2 electrones. Y ganar 2 electrones es que alguien más los está perdiendo. ¿Quién los está perdiendo? Pues el oxígeno -2. Entonces, bueno, vamos a seguir. Y bueno, bueno, quería continuar, pero para no alargarme tanto, ya terminamos con la teoría de este tema de reacciones de oxidación y reducción en la obtención de metales. Entonces, ahorita vamos con la parte 2 y espero que me sigas para ya realizar los ejercicios para que completes tu tarea. Entonces, muchas gracias por llegar hasta aquí y ahorita nos vemos otra vez, pero ya para hacer ejercicios en vivo. Muchas gracias por tu atención. Bueno, ahorita seguimos. ¿Qué?